Día 24, último día, y hoy vemos una de las cosas más importantes cuando programamos en Odoo. Vamos a ver cómo hacer test unitarios a nuestro módulo de Odoo. Estos vídeos son muy cortos, entonces vamos a ver unas pinceladas, algunos ejemplos, y no lo vamos a poder ver ni mucho menos todo, pero bueno, vamos a ver una introducción a cómo hacer esos tests, ¿vale? ¿Por qué testear? Pues ya lo sabemos, ¿vale? Ya lo sabemos. Es muy importante tener test unitarios porque si no, los desarrollos se pueden volver un probar, error, probar, error. Hacer test unitarios incluso antes de haber terminado nuestro código nos permite hacer un desarrollo mucho más ágil, nos permitiría incluso hacer test driven development, TDD, ¿vale? Que significa yo hago unos tests y luego programo para cumplir con esos tests. Cuando estamos añadiendo un campo, pues muchas veces pues, no es necesario hacer test si estamos haciendo algo muy sencillo. Cuando queremos probar un proceso complejo y las pruebas conllevan el crear un modelo en un sitio, en otro, validar, darle un botón, darle a otro, pues tener los test unitarios siempre nos va a ayudar a nuestro desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es un test en Odoo? Los tests en Odoo se van a guardar en el directorio test, van a tener un fichero cada uno que va a empezar por test-bajo y vamos a importar de Odoo Test Common. Transaction case es lo más usual, pero podría ser single transaction case, ¿vale? Transaction case es que yo voy a primero llamar al setup y definir unos datos y luego voy a tener muchos tests. Y como voy a hacer es que cada vez que yo llamo a test, primero llamo a esto, configuro todo y ejecuto el test. Hago un rollback. Configuro y ejecuto un test. Hago un rollback, configuro y ejecuto un test, ¿vale? Entonces, cada uno de los tests que nosotros creemos en un transaction case se va a ejecutar por separado. Si yo hago single transaction case, sería para procesos que son muy complejos y que yo quiero ir probando pasito a pasito. Y cada vez que yo ejecuto un test y creo otro test diferente, el sistema lo que va a hacer es seguir por donde lo ha dejado el test anterior y se van a ejecutar en orden, ¿vale? La manera en la que yo compruebo cosas es con assert equal. Si yo digo que he creado un libro que se llama Textbook y luego compruebo el nombre y pues tiene que ser igual, assert equal, tal, ¿vale? Entonces con assert equal compruebo que es igual, hay distintos asserts, ¿vale? En principio el más común, assert equals, assert lo que sea, ¿vale? Entonces yo aquí he creado un autor y he creado un libro y luego voy a crear distintos tests. Vale, para el alquiler, pues yo qué voy a probar, voy a probar los métodos que yo he hecho. Si tengo uno que se llama Action Rent, pues después compruebo que el estado sea rented. Si yo tengo uno que es devolver, pues que el estado sea devuelto. Si yo tengo uno que es borrador, que el estado sea borrador, ¿vale? Entonces, llamo a mi acción y un assert equal comprueba lo que he hecho. Yo puedo probar también que haya errores. Yo no puedo publicar algo en el futuro. Pues, oye, assert rises, oye, si ejecuto el siguiente código va a saltar un validation error. Entonces yo aquí meto el código que me va a lanzar una excepción y como me lanza esa excepción, pues estoy asegurándome que se ha lanzado esta excepción. Y esto sería otro tipo de test. Luego, si yo tengo cron que voy a ejecutar una vez al día, yo podría prepararme los datos para ejecutarlos. ¿Qué he hecho aquí? Oye, voy a marcar como alquilado, voy a decir que la fecha de devolución era ayer, está alquilado, la fecha es ayer. Aquí podría haber puesto un a ser igual que el estado de rented, pero ya lo he comprobado en otro sitio, así que aquí eso no lo compruebo. Llamo a la función que yo tengo en el cron, ¿vale? Y después busco en los mail activities si existe. Entonces, hacer true, aquí estoy utilizando otro tipo de hacer true activity. ¿Hay alguna actividad en el rental que yo tenía? Incluso yo podría haber hecho mejor este código. Yo primero podría haber buscado y haber hecho antes de, perdón, esta búsqueda
y habría puesto una assert false aquí arriba porque mi alquiler no tiene ninguna actividad, entonces está falso. Modifico los datos, alquilo, ejecuto el cron y después compruebo que assert true, que sí que hay una actividad en este modelo, ¿vale? Y con esto tendría este test también, ¿vale? Entonces, importante, pues yo voy a hacer dentro del setup, voy a meter todos los datos que yo voy a querer probar y, importante, todo lo que haga yo en los tests no se va a guardar en ningún sitio. Y no vamos a poner identificadores a piñón porque lo que vamos a hacer, ni vamos a poner demos data, lo que vamos a hacer es que si tenemos XMLD, los vamos a buscar. Si nosotros creamos un dato en el setup, mejor. ¿De acuerdo? Y luego, todos nuestros tests van a empezar por test-bajo. Vale, una cosa importante también que no he dicho es que, aunque es un código Python, no lo vamos a meter en el init, porque no se va a ejecutar siempre, se va a ejecutar solo cuando nosotros llamemos con test enable. Entonces, la manera de ejecutar en local será llamar a Odoo con --test enable el módulo, la base de datos, el módulo, y yo lo llamo con stop after init para que cuando termine pare, ¿vale? Y esto mismo yo podría llamar dentro de una integración continua, aquí hay una pincelada de cómo se haría con GitHub, esto está mucho mejor hecho en Oka, ¿vale? Si entráis en Oka e investigáis un poco el tema de la integración continua, veréis que tiene un montón de herramientas, pero al final lo que tenemos es que vamos a ejecutar esto, ¿vale? Vamos a ver cómo, vamos a ver el código y cómo ejecutarlo, ¿vale? Entonces, mi código, yo tengo en addons library, vamos a ver primero esto, que en el init yo no le hago el import del directorio test y yo tengo un directorio test y en el directorio test tengo un init y el init tiene los tests que empiezan por test, ¿vale? Y son los ficheros que yo puedo probar. En testbook.py, ¿qué tengo? Pues primero me creo un autor y un libro, después compruebo que se han creado correctamente, es un test un poco chorra, y después compruebo que la fecha no puede ser futura. ¿Vale? ¿Qué tengo? Book rental. Aquí me creo un partner, me creo un autor, me creo un libro y me creo un alquiler. ¿Vale? Me he creado un alquiler y compruebo que el alquiler se ha creado en estado draft. Después compruebo que si yo lo alquilo, lo devuelvo y lo vuelvo a borrador, pues que tengo, está en el estado correspondiente. Y por último tengo la prueba que había dicho del cron. ¿Vale? Entonces, para yo ejecutarlo, odoo -d, el nombre de la base de datos, -u, el nombre del módulo, --test enable, --stop after init. Le doy al intro, me carga los warnings porque no le he puesto licencia, ya me lo ha ejecutado todo. ¿Cómo sé que lo ha ejecutado? Mirar. Starting test. 9 test. 0 errores. 0 files, 0 errores. Y initiate shutdown porque le he puesto el stop after init. ¿Vale? Con esto terminamos. Hemos visto muchas pinceladas de muchas cosas de cómo se desarrolla en Odoo, pero hace falta mucho más. Hace falta mucho más. No hemos visto traducciones. Los tests, pues bueno, hemos visto alguna cosilla. No hemos visto las vistas de calendario, creo que no las hemos visto. O sea, falta muchísimo. Odoo es súper extenso. Podríamos dedicar muchísimo más tiempo. De hecho, en los cursos que he estado haciendo yo hasta ahora, dedicamos muchísimas horas. Esto a 10 horas por día, pues bueno, pues han sido 4 horas de contenido que os pueden ayudar. Es verdad que
al mostrarlo todo así tan rápido, estas 4 horas, mm, pausándolas, dedicándole tiempo, se pueden extender bastante, pero bueno, con esto tenéis una introducción. Si os interesa que siga, si tenéis cualquier duda, si queréis que extienda sobre alguno de los puntos, pues ponedme un mensaje y bueno, ya veremos si en el futuro sigo subiendo contenido de este tipo. Muchas gracias y nos vemos.